Conocida como la Ciudad Eterna, Roma es un destino turístico icónico lleno de monumentos antiguos, cultura vibrante y una cocina exquisita. Tras su fundación, Roma pasó por un periodo de monarquía, seguido por la creación de la República en el 509 a.C. Durante la República, Roma creció en poder y territorio, expandiéndose a través de guerras y conquistas. Tras siglos de conflictos internos, Roma se convirtió en un imperio bajo el reinado de César Augusto en el 27 a.C. Durante su apogeo, el Imperio Romano abarcó gran parte de Europa, el norte de África y el Medio Oriente, dejando un legado duradero en el arte, la arquitectura, el derecho y la cultura occidental. A partir del siglo III después de Cristo, el imperio comenzó a debilitarse debido a factores internos y externos, como la corrupción, las invasiones bárbaras y la crisis económica. En el año 476 después de Cristo, el último emperador romano de Occidente fue depuesto, marcando el fin del Imperio Romano de Occidente y el comienzo de la Edad Media. Tras un periodo de fragmentación y dominio papal, Roma se convirtió en la capital del Reino de Italia en 1870, unificando el país bajo un gobierno central. Desde entonces, ha sido el corazón político, cultural y religioso de Italia. La historia de Roma es un testimonio de la grandeza y la complejidad de la civilización humana, y su legado perdura hasta nuestros días, atrayendo a millones de visitantes cada año para explorar sus ruinas y sumergirse en su rico patrimonio cultural. El centro histórico de Roma fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1980. La ciudad de Roma, Italia, es una de las más visitadas en el mundo. En este video solo le mostraremos algunos lugares de la ciudad que nosotros consideramos que son necesario visitar cuando estén en Roma, como lo son, la Plaza Navona, la Fontana di Trevi, Villa Borghese, la Ciudad del Vaticano, el Trastevere, el Mercado de Campo de Fiori y la Basílica de San Juan de Letrán. Comenzamos en Plaza Navona. Plaza Navona es famosa por su arquitectura barroca y la Fuente de los Cuatro Ríos. Piazza Navona es una de las plazas más famosas y bellas de Roma, conocida por su arquitectura barroca, sus impresionantes fuentes y su animado ambiente. Originalmente, esta plaza fue el estadio de Domiciano en la antigua Roma, un lugar para competiciones atléticas. La plaza está construida sobre las ruinas del estadio de Domiciano, un estadio de la antigua Roma que albergaba competiciones atléticas. La forma elíptica de la plaza sigue la del estadio original. En el siglo XVII, la plaza fue transformada bajo el papado de Inocencio X, quien encargó a Gian Lorenzo Bernini y Francesco Borromini la decoración de la plaza con fuentes y edificios barrocos. Fuente de los Cuatro Ríos, Fontana dei Quattro Fiumi, diseñada por Gian Lorenzo Bernini en 1651, esta fuente es el centro de la plaza y representa los cuatro grandes ríos conocidos en la época: el Nilo, el Ganges, el Danubio y el Río de la Plata. Fuente del Moro y Fuente de Neptuno, además de la Fontana dei Quattro Fiumi, la plaza alberga otras dos fuentes importantes. La Fuente del Moro, en el extremo sur, y la Fuente de Neptuno, en el extremo norte, ambas también de estilo barroco. La iglesia de San Agnese in Agone, esta iglesia barroca, diseñada por Borromini, es otro elemento destacado de la plaza. Se dice que se construyó en el lugar donde la santa fue martirizada. Piazza Navona es un lugar de encuentro popular, conocido por sus mercados navideños y eventos culturales. A menudo, la plaza está llena de artistas callejeros, músicos y turistas. Los cafés y restaurantes que rodean la plaza ofrecen vistas espectaculares y son lugares ideales para disfrutar de la gastronomía italiana mientras se admira la belleza arquitectónica del lugar. La plaza es especialmente hermosa al atardecer y por la noche, cuando las fuentes y edificios están iluminados. Bajo la plaza, se pueden visitar los restos del estadio de Domiciano, lo que ofrece una fascinante mirada a la antigua Roma. Piazza Navona es un lugar imprescindible para cualquier visitante de Roma. Su rica historia, sus impresionantes obras de arte barroco y su vibrante ambiente la convierten en uno de los lugares más encantadores de la ciudad eterna. La Fontana di Trevi.
La Fontana di Trevi es una de las fuentes más bellas y conocidas del mundo. La Fontana di Trevi es una de las fuentes más icónicas del mundo y una visita obligada en Roma. Con su majestuosa escultura barroca y su significado cultural, la Fontana di Trevi atrae a millones de turistas cada año. La Fontana di Trevi fue diseñada por Nicola Salvi y su construcción fue completada por Giuseppe Pannini en 1762. La fuente se encuentra en el lugar donde terminaba el acueducto Aqua Virgo, que suministraba agua a la antigua Roma. La fuente es un ejemplo impresionante de la arquitectura barroca, caracterizada por su dinamismo y detalles elaborados. La escultura central representa a Neptuno, el dios del mar, flanqueado por tritones y caballos marinos. Una de las tradiciones más famosas es lanzar una moneda sobre el hombro izquierdo a la fuente, lo que se cree garantiza el regreso a Roma. Cada día, se recogen alrededor de 3.000 euros de la fuente, que se utilizan para financiar obras de caridad. La Fontana di Trevi ha aparecido en numerosas películas, incluyendo la famosa escena en La Dolce Vita de Federico Fellini, lo que ha aumentado su fama internacional. Para evitar las multitudes, se recomienda visitar la fuente temprano en la mañana o tarde en la noche. Esto permite disfrutar de la belleza de la fuente sin el bullicio de los turistas. La iluminación nocturna realza la majestuosidad de la fuente, haciendo de la noche un momento ideal para capturar fotografías memorables. La Fontana di Trevi ha servido de inspiración para numerosas fuentes alrededor del mundo debido a su diseño y majestuosidad. La Fontana di Trevi no solo es una obra maestra de la arquitectura y el arte barroco, sino también un símbolo de la historia y la cultura de Roma. Visitar la fuente es una experiencia mágica que combina belleza, tradición y leyenda, dejando una impresión duradera en todos los que la contemplan. Villa Borghese. Villa Borghese es un extenso parque público en el corazón de Roma que combina naturaleza, arte y cultura. Este extenso parque público es un oasis verde en medio de la bulliciosa Roma. Diseñado en el siglo XVII, cuenta con jardines paisajísticos, lagos, fuentes y varios edificios, incluida la Galería Borghese. La galería alberga una impresionante colección de arte, con obras maestras de Caravaggio, Bernini, Rafael y Tiziano, entre otros. Además, ofrece actividades como paseos en bote, alquiler de bicicletas y eventos culturales. Villa Borghese es un extenso parque público en el corazón de Roma que combina naturaleza, arte y cultura. Construida en el siglo XVII por la familia Borghese, esta villa y sus jardines son un importante patrimonio cultural de Roma. Los jardines de Villa Borghese abarcan más de 80 hectáreas y están decorados con esculturas, fuentes y lagos. Además, alberga varios edificios notables, como la Galería Borghese, que exhibe obras maestras de artistas como Bernini, Caravaggio y Rafael. Los visitantes pueden disfrutar de paseos en bote en el lago, recorrer los senderos para caminar o correr, y relajarse en áreas verdes. La Galería Borghese ofrece una experiencia única para los amantes del arte, con una impresionante colección de esculturas y pinturas. Villa Borghese también es escenario de eventos culturales, como conciertos al aire libre y festivales de cine. Explorar Villa Borghese es una experiencia inolvidable que permite sumergirse en la historia, la naturaleza y el arte de Roma. La Ciudad del Vaticano. La Ciudad del Vaticano es un enclave independiente dentro de Roma, es el epicentro del catolicismo y uno de los lugares más sagrados para los fieles de esta religión. Fundada en 1929 tras la firma de los Pactos de Letrán entre el Estado italiano y la Santa Sede, la Ciudad del Vaticano es la residencia oficial del Papa y la sede de la Iglesia Católica Romana. A pesar de su pequeño tamaño, tiene una rica historia que se remonta a siglos atrás, con una serie de papas y eventos que han dejado una marca indeleble en su identidad. Entre sus principales atracciones se encuentra la Basílica de San Pedro, una de las iglesias más grandes del mundo y un espectáculo arquitectónico que alberga obras maestras de artistas como Miguel Ángel y Bernini.
Además, los museos vaticanos son un tesoro de arte y cultura, con la famosa Capilla Sistina como punto culminante, conocida por sus impresionantes frescos, incluido el Juicio Final de Miguel Ángel. La Ciudad del Vaticano tiene su propio sistema de gobierno, encabezado por el Papa, quien es el líder espiritual y temporal del Estado. Además, cuenta con una economía propia, sustentada en gran medida por las donaciones de los fieles y el turismo religioso. La Ciudad del Vaticano es un lugar de gran importancia histórica, espiritual y cultural que atrae a millones de visitantes cada año, ofreciendo una experiencia única e inolvidable. La Basílica de San Pedro, situada en la Ciudad del Vaticano, es una obra maestra del Renacimiento. La Basílica de San Pedro, situada en la Ciudad del Vaticano, es una de las iglesias más icónicas y visitadas del mundo. Con una rica historia y arquitectura impresionante, es un destino esencial para los turistas en Roma. La Basílica de San Pedro se construyó en el lugar donde se cree que fue enterrado San Pedro, uno de los apóstoles de Jesús y el primer papa de la Iglesia Católica. La construcción de la actual basílica comenzó en 1506 y se completó en 1626, reemplazando una iglesia más antigua del siglo IV. La basílica es una obra maestra del Renacimiento y el Barroco, con contribuciones de artistas como Miguel Ángel, quien diseñó la cúpula, y Gian Lorenzo Bernini, responsable del diseño de la Plaza de San Pedro. Cúpula de Miguel Ángel. Es una de las características más destacadas es la enorme cúpula diseñada por Miguel Ángel, que alcanza una altura de 136 metros y ofrece vistas panorámicas impresionantes de Roma y el Vaticano. Plaza de San Pedro, diseñada por Bernini. La plaza es famosa por su columnata semicircular que simboliza los brazos de la iglesia extendidos para recibir a los fieles. La plaza puede albergar a miles de personas, especialmente durante las audiencias papales y eventos litúrgicos. El interior de la basílica es igualmente impresionante, con obras de arte y monumentos como la Piedad de Miguel Ángel y el baldaquino de bronce de Bernini que se encuentra sobre el altar mayor. Una de las experiencias más memorables es subir a la cúpula, lo que permite a los visitantes disfrutar de vistas espectaculares de la Ciudad del Vaticano y Roma. Debajo de la basílica se encuentra la Necrópolis Vaticana, donde se puede visitar la tumba de San Pedro. Esta es una visita guiada especial que requiere reservación previa. Al visitar la basílica, es conveniente también explorar los museos vaticanos y la Capilla Sistina, famosa por los frescos de Miguel Ángel, incluyendo el Juicio Final. La entrada a la basílica es gratuita, pero se recomienda llegar temprano para evitar largas filas. Para la cúpula y la necrópolis, es necesario comprar entradas por separado. La Basílica de San Pedro no solo es un lugar de profunda importancia religiosa, sino también un testimonio de la grandeza artística y arquitectónica del Renacimiento y el Barroco. Visitarla es una experiencia inolvidable que permite a los turistas sumergirse en la rica historia y cultura de Roma. El Trastevere. El Trastevere es un barrio encantador con calles adoquinadas y una vibrante vida nocturna. Trastevere es uno de los barrios más pintorescos y vibrantes de Roma, conocido por sus estrechas calles empedradas, su vida nocturna animada y su encanto histórico. Situado al otro lado del río Tíber, su nombre significa más allá del Tíber. Trastevere tiene sus raíces en la antigua Roma, siendo originalmente un área para extranjeros y clase trabajadora. Con el tiempo, se ha transformado en un barrio bohemio y atractivo tanto para locales como para turistas. La arquitectura del barrio conserva su estructura medieval con calles estrechas y edificios antiguos. Muchas casas están adornadas con enredaderas y flores, lo que añade un toque romántico a su apariencia. El barrio Trastevere posee varios lugares de interés como lo son: la Basílica de Santa María en Trastevere, una de las iglesias más antiguas de Roma, conocida por sus impresionantes mosaicos dorados del siglo XII y su tranquila plaza frontal. Piazza di Santa Cecilia es hogar de la iglesia de Santa Cecilia, dedicada a la patrona de la música, con su cripta y los frescos del Renacimiento. Villa Farnesina es un palacio renacentista famoso por sus frescos, incluido el famoso Triunfo di Galatea de Rafael. Trastevere es famoso por su animada vida nocturna,
con numerosos bares, trattorias y restaurantes que ofrecen cocina tradicional romana. Las estrechas calles están llenas de vida, especialmente por la noche. El Mercato di San Cosimato es un lugar ideal para experimentar el ambiente local y comprar productos frescos, mientras que las pequeñas boutiques y tiendas de artesanía ofrecen recuerdos únicos. Primavera y otoño son las mejores estaciones para visitar Trastevere, cuando el clima es agradable y hay menos turistas. La mejor manera de descubrir Trastevere es caminando, perdiéndose en sus calles laberínticas y descubriendo rincones escondidos llenos de encantos. Trastevere es un barrio que combina la historia antigua con un ambiente vibrante y contemporáneo. Es un destino perfecto para aquellos que desean experimentar la auténtica vida romana, con su mezcla de tradición y modernidad. Un paseo por sus calles ofrece una experiencia cultural enriquecedora y memorable. El Mercado de Campo de Fiori. El Mercado de Campo de Fiori es ideal para degustar productos frescos. Campo de Fiori es una de las plazas más emblemáticas y animadas de Roma. Desde la Edad Media, ha sido un lugar de encuentro para locales y turistas. Actualmente, alberga uno de los mercados al aire libre más famosos de la ciudad. Campo de Fiori significa campo de flores. Aunque hoy no se vean flores en la plaza, el nombre se debe a que en la Edad Media era un prado florido. La plaza es famosa por la estatua de Giordano Bruno, un filósofo quemado en la hoguera en 1600 por sus ideas heréticas. La estatua se erigió en 1889 en el lugar de su ejecución como símbolo de libertad de pensamiento. El mercado de Campo de Fiori es conocido por su vibrante ambiente y la variedad de productos frescos que ofrece, incluyendo frutas, verduras, especias, flores y productos gourmet. Es un lugar perfecto para experimentar la vida local romana. El mercado opera todas las mañanas de lunes a sábado. Para evitar las multitudes y disfrutar de una mejor experiencia, se recomienda llegar temprano en la mañana. Alrededor de la plaza y el mercado, hay numerosas trattorias y cafés donde se pueden degustar platos típicos italianos. Es un excelente lugar para probar la auténtica comida romana después de pasear por el mercado. Aunque el mercado cierra al mediodía, la plaza se transforma en un punto de encuentro para disfrutar de la vida nocturna romana, con bares y restaurantes llenos de vida. La imponente estatua de Giordano Bruno no solo es un recordatorio de la historia de la plaza, sino también un punto de referencia cultural importante. La plaza y sus alrededores conservan una atmósfera histórica con edificios antiguos y calles adoquinadas, ofreciendo una experiencia auténtica de la Roma medieval y renacentista. No duden en conversar con los vendedores locales para aprender más sobre los productos y la cultura romana. El mercado de Campo de Fiori no es solo un lugar para comprar productos frescos, sino también una ventana a la vida y cultura local de Roma. Es un destino imprescindible para quienes desean conocer la auténtica esencia de la ciudad. La Basílica de San Juan de Letrán. La Basílica de San Juan de Letrán es la catedral de Roma y una de las basílicas mayores. La Basílica de San Juan de Letrán, San Giovanni in Laterano, es una de las 4 basílicas mayores de Roma y es la catedral de la diócesis de Roma. Es un lugar de gran importancia histórica, religiosa y arquitectónica, siendo la sede episcopal oficial del Papa. La Basílica de San Juan de Letrán fue consagrada en el año 324 por el Papa Silvestre I. Es la primera basílica de la Iglesia cristiana y la más importante de las 4 basílicas papales, y durante siglos fue la residencia oficial de los papas hasta su traslado al Vaticano. La basílica ha sufrido numerosas reconstrucciones y renovaciones a lo largo de los siglos debido a incendios, terremotos y saqueos. La estructura actual es principalmente del siglo XVII, diseñada por Francesco Borromini durante el pontificado de Inocencio X. La impresionante fachada principal, diseñada por Alessandro Galilei en el siglo XVIII, presenta estatuas colosales de Cristo y los santos. Es un ejemplo destacado de la arquitectura barroca romana. El interior de la basílica está ricamente decorado con frescos, estatuas y mosaicos.
El techo de madera dorada, los majestuosos arcos y las enormes estatuas de los apóstoles son algunos de los aspectos más destacados. El claustro medieval, uno de los mejor conservados en Roma, es una obra maestra de la arquitectura cosmatesca con intrincados mosaicos y esculturas. A diferencia de la Basílica de San Pedro, San Juan de Letrán es la catedral oficial del Papa como obispo de Roma, lo que le confiere un estatus único y especial. La basílica cuenta con una de las puertas santas, que se abren solo durante los años jubilares. Cruzarla es un acto simbólico de peregrinación y penitencia. Los visitantes pueden explorar el claustro medieval y admirar su belleza arquitectónica y los detalles históricos que ofrece. Adyacente a la basílica, el museo alberga una colección de reliquias, objetos litúrgicos y obras de arte que narran la historia de la iglesia. Cerca de la basílica se encuentra la escalera santa, que, según la tradición, es la escalera que Jesús subió durante su juicio en Jerusalén. Los fieles la suben de rodillas en un acto de devoción. La entrada a la basílica es gratuita, pero los horarios pueden variar, especialmente durante ceremonias religiosas. Es recomendable verificar los horarios antes de la visita. La Basílica de San Juan de Letrán no solo es una joya arquitectónica y artística, sino también un lugar de profunda importancia espiritual. Visitarla ofrece una visión rica de la historia, la cultura y la religión de Roma, haciendo de ella un destino imperdible para cualquier turista. Roma es una ciudad que combina a la perfección lo antiguo con lo moderno, ofreciendo una experiencia inolvidable a todos sus visitantes. Asegúrate de planificar tu itinerario para aprovechar al máximo tu tiempo en esta maravillosa ciudad. Los museos vaticanos albergan una vasta colección de arte y la famosa Capilla Sistina. Galería Borghese, conocida por su colección de esculturas y pinturas renacentistas. Te invitamos a probar los platos locales como la pasta carbonara y el gelato. Coméntanos cuál es el lugar que más te gustaría visitar en Roma. Gracias por acompañarnos, no olvides dar me gusta y suscribirte a nuestro canal, recuerda que es totalmente gratis.